Voy a explicaros en varias partes el cómo se compone el mundo de las entidades, lo que llamamos bajos astrales y los diferentes niveles, lo que son larvas energéticas, parásitos, porque pienso que hay un poco de lío de cómo se clasifican y tener en cuenta pues que se han ido etiquetando pues con nombres, que si egregores, que si larvas, que si parásitos, que si entidades de bajo astral, que si luego los fallecidos por otro lado. Entonces, como es verdad que, claro, si lo pongo desde mi punto de vista, para mí es fácil, pero luego digo, ostras, cuando ya hablas con gente o te preguntan, es como todo muy lioso, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? ¿O cómo puedo sentir si tengo una entidad? ¿O si tengo esas larvas? ¿O simplemente esa energía densa que yo me estoy chupando de otra persona con la que he estado en contacto? Sí que es verdad que he hecho algún vídeo explicando un poquito, creo que lo de las bajas entidades, pero pienso que hay que como descifrarlo y calificarlo un poco mejor para que podáis entender. Y así incluso ahora voy a empezar a dar más detalle de dónde vienen esas otras entidades más densas, tirándolo, vamos a poner como lo etiquetan los humanos, demoníacos. Que bueno, que incluso en el tema de exorcismos y sacerdotes clasifican, ellos tienen su clasificación también de estas entidades demoníacas, como ellos le llaman, porque incluso hay que tienen alma, otros que no tienen alma, otros que llaman elementales. Entonces, ¿qué diferencia hay y qué potencial tiene cada uno? ¿O de dónde vienen? ¿De qué es su origen? ¿No? Porque claro, tenemos la idea de que si en el principio de los principios, pues que si ángeles caídos, que luego se formó a partir de esos ángeles caídos esos primeros demonios, y claro, mucho más fuera de esa realidad y de esas creencias hay algo incluso más sencillo. Pero claro, para saberlo hay que entender primero de dónde viene esa raíz. Entonces yo pienso que primero voy a tratar el tema de lo que es la energía basura que desprendemos y luego se hacen esos coágulos que dan lugar luego a las larvas, a los parásitos, esa energía que se puede condensar en una casa, en objetos, y de ahí pasaremos luego a clasificar las diferentes entidades o cuáles fueron su origen. Bueno, para poder, sí, ubicar un poquito a esos grupos, para entender un poco más lo que hay en esos planos inferiores, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, si empezamos a hablar de esa energía basura, es lo que yo llamo, lo que desprendemos nosotros a nivel, por ejemplo, emociones negativas, pensamientos negativos. Estamos todo el rato irradiando esa energía, ¿no? Lo vamos irradiando, igual que si estamos hablando con una persona y nosotros estamos irradiando ese tipo de energía, la otra persona es muy sensible, es una esponjita, pues puede absorber todo eso, porque hay personas que dicen, madre mía, he hablado con esta tal cual, esa persona, y me noto súper cargada, o me duele muchísimo la cabeza o el estómago, tengo ganas de vomitar. Y es que eso tiene el origen, justamente depende de lo que desprenda la otra persona, pues en este caso si está hablando contigo, hacia ti, con el ambiente, pero tú te estás empapando de todo ello, de toda esa energía basura. Entonces, en una casa, por eso he explicado algunas veces, si tú vas a mudarte a una casa, lo primero que tienes que hacer es limpiar a nivel energético, porque ahí se ha acumulado la energía basura de las personas que habitaron antes que tú, no que la persona que va a entrar, y eso se va empapando en paredes, techos, suelo, o sea, a nivel todo, incluso muebles y objetos. Vamos a hablar que eso es como un ecosistema a nivel bacteriano. No sé, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando hay algún tipo de virus o bacteria, eso no se ve, pero no significa que no esté ahí. Por eso, si en época, por ejemplo, de pandemia, que nos teníamos que lavar las manos porque coger ya solo un objeto era peligro de contaminación, pues estamos hablando para que podáis entender un poquito algo similar. Si hay unos objetos, unos muebles en un hogar y una casa que han pertenecido antes a otras personas, por ejemplo, en esa familia hubo
depresión, yo qué sé, suicidio o muchas peleas o yo qué sé, todo eso se va empapando el ambiente. Y cuando se va acumulando mucho, va a lugar a que se van como aglomerando, como haciendo coágulos, y eso se va formando en todas las partes de la casa. ¿Qué pasa con esto? Que este tipo de condensación y acumulación también atrae a lo que estamos hablando ya, entidades de diferentes niveles. Incluso fallecidos que estén un poquito densos y le guste ese tipo de energía porque se alimentan de ello. Estamos hablando que ahí fuera hay un ecosistema también a nivel energético. No es solo la pirámide alimentaria que vemos, animales y lo que vemos en el planeta Tierra. El planeta Tierra, y eso ya lo explicaré también mejor, tiene su propio ecosistema a nivel energético. Eso significa que hay entidades que, claro, se alimentan de ese tipo de energía. Entonces, si tú tienes un ambiente en tu casa así, vas a atraer o va a hacer más propensa a tu casa a atraer este tipo de entidades, o que se haga una grieta, algún portal, etc. Entonces, cuando estas coagulaciones, llámalo larvas energéticas, por decirlo de alguna manera, se van condensando, dan lugar también a formas más homogénea, que ya estamos hablando de parásitos. Van formando como, es que no puedo decir entidades porque no son entidades, pero sí formas. Hay gente que le puede decir egregores, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Porque no quiero etiquetar ni decir nombres, porque cada uno puede decir que egregores es otra cosa, pero para mí lo que más se aproxima a esa definición pueden ser egregores, que se han formado a través de la acumulación de mucha cantidad de esa energía basura, de esas larvas energéticas. Eso da lugar luego pues a esas, vamos a poner, entidades parasitarias, que pueden ser los llamados egregores. Eso lo puedes tener también en tu casa o lo puede llevar alguien pegado en su campo energético. Y luego también, si tú, por ejemplo, tienes un campo energético debilitado o desprendes ese tipo de energía, por decirlo de alguna manera, que volvemos a otra vez, somos humanos y también tenemos que experimentar nuestras emociones negativas, por supuesto que sí, pero siempre llevando un orden y un equilibrio, porque si estamos permanentemente más tiempo en ese estado, somos una base alimentaria bastante propicia pues para este tipo de cosas. Tanto, vamos a decir, egregores, larvas, y luego hablamos ya de entidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estas entidades parasitarias se acumulan en tu casa, también se pueden enlazar a muebles, objetos. Es decir, si yo, por ejemplo, me regalan un objeto de segunda mano o un mueble de segunda mano, lo primero que tengo que hacer es limpiarlo, porque me puede venir cargadito de esa carga energética de esas personas que convivieron con ese mueble o ese objeto. Puede venir con larvas, pueden venir con parásitos, puede venir con un montón de cosas. Entonces hay que limpiar esos objetos y hay que limpiar esos muebles. La casa, lo mismo, da igual incluso que sea nueva, siempre hay que limpiar las estancias, porque tienes que empezar desde cero, tienes que poner tu energía ahí para que sea tuya esa casa. Al igual que te vas a, por ejemplo, cuando coges un local para hacer un negocio, es súper importante que ese local sea tuyo y que no traiga esa historia energética de esas otras yo qué sé, esas otras cosas que se hayan abierto ahí, esos otros negocios, perdón, no me sé la palabra, y si encima esos negocios han ido mal, tú te vas a cargar toda esa energía a tu negocio, por mucha ilusión que tú le pongas, por mucho esfuerzo. Por eso ahí dicen, no, joder, qué mala suerte tiene este local, que parece que tiene una maldición, que todo el que abre ahí termina cerrando, se va a la bancarrota. No es por ti, es que lleva una carga energética ese local. Por eso es tan importante limpiar y luego empezar con tu energía desde cero, para que ese local lo ames y sea tuyo desde cero.